recubierto de un material que emite electrones en grandes cantidades. Al calentarse el cátodo se forma a su alrededor una nube de electrones. Este es el principio del proceso electrónico que se realiza en el tubo de imagen. La ampolla del tubo de imagen, en cuyo interior se ha hecho el vacío, no contiene solo el cátodo, sino otro electrodo, el ánodo, que se hace positivo respecto a él, con lo que atrae los electrones de él liberados. Desde el ánodo, estos electrones pasan a la batería, que a su vez los impele hacia el cátodo, de donde son emitidos de nuevo. De este modo se produce una corriente de electrones ininterrumpida, aunque parte del circuito se encuentra en el vacío. Veamos la situación esquemáticamente. El cátodo está a la izquierda, el ánodo a la derecha. La carga positiva del ánodo aplica a los electrones una aceleración tal hacia él que si éste contiene una abertura, por pequeña que sea, algunos de los electrones la atravesarán. Este dispositivo se conoce con el nombre de cañón electrónico. Los electrones que pasan por el centro de la abertura continúan su trayectoria en línea recta, pero los que pasan cerca del borde quedan atraídos por la carga positiva y se desvían. El blanco del haz electrónico es la pantalla del tubo de imagen, la capa luminiscente que radia luz cuando chocan contra ella los electrones. Esta capa luminiscente tiene tras de sí una fina capa de metal que sirve como reflector y aumenta el brillo de la imagen de televisión. Los electrones atraviesan el metal con facilidad, pero chocan con la capa luminiscente que a la vez los retiene. Como se comprende, tienen que ser eliminados de ella, pues de lo contrario se cargaría negativamente y acabaría repeliendo los electrones. Y para ello, la capa de metal va conectada al polo positivo de la batería, lo mismo que el ánodo, de forma que los electrones puedan pasar a la batería por uno cualquiera de estos dos caminos. Pero el trazo luminoso difuso y borroso no podrá nunca formar una buena imagen de televisión. Para ello tiene que ser un punto nítido que podamos hacer variar de brillo. Empecemos con el brillo de la luz. Este está determinado por la cantidad de electrones que chocan con la pantalla. Por consiguiente, alterando la intensidad del haz electrónico, conseguiremos modificar el brillo de la luz por él producida. Esto es en realidad lo que se hace con ayuda del cilindro de Benelt. Su carga negativa repele los electrones, haciendo que el haz se haga más estrecho y la luz menos brillante. Cualquier variación de la carga del cilindro de Benelt modifica el número de electrones y por tanto la cantidad de luz. Pero al mismo tiempo queda afectada la nitidez del punto luminoso, ya que la carga del cilindro de Benelt altera también la trayectoria de los electrones. Por eso, para contrarrestar este efecto, el cañón electrónico va provisto de otros dos cilindros, uno con carga negativa y otro con carga positiva. Si ahora se modifica la tensión del cilindro de Benelt, el brillo del trazo luminoso varía, pero no su nitidez. El trazo luminoso queda enfocado siempre en un punto nítido. Daremos ahora un vistazo a la forma real de un cañón electrónico. Los diversos electrodos que hasta ahora hemos visto solo en forma esquemática constituyen un cilindro. Vemos el filamento, el cátodo, el cilindro de Benelt, el ánodo y los electrodos de enfoque. Conectando estos electrodos a tensiones apropiadas, el cañón produce un haz electrónico.
El cañón electrónico está equipado con patillas de conexión y otros elementos y detalles de montaje, y se coloca en el interior del cuello del tubo de imagen. Como hemos visto, los rápidos desplazamientos horizontales y verticales del trazo luminoso que crean la imagen completa se efectúan mediante las bobinas de desviación que van colocadas alrededor del cuello del tubo. La acción de estas bobinas puede explicarse como sigue. Consideremos dos electroimanes, núcleos de hierro devanados con hilo de cobre. Cuando por los devanados circula una corriente continua, se crea un campo magnético. Invirtiendo la corriente, se produce lo mismo en el campo. Como se sabe, un campo magnético ejerce una fuerza sobre un conductor, por ejemplo en un hilo de cobre, por el que circule una corriente, que tiende a desplazarlo lateralmente. La dirección del movimiento se invierte al hacerlo. Un haz electrónico se desvía por la acción del campo de igual manera, desplazándose lateralmente, pero con mucha mayor rapidez que el hilo de cobre. Ahora, en lugar de hacer pasar una corriente continua por los electroimanes, apliquemos una corriente alterna que produce un campo que aumenta y disminuye gradualmente, primero en un sentido y después en el opuesto. Despacio o deprisa, según se quiera. El haz electrónico se desviará de igual manera. Tal es lo que sucede en el tubo de imagen. Estamos mirando desde la cara interior de la pantalla. Cuando el haz se desplaza en sentido horizontal, se dice que hay desviación horizontal. Si las bobinas se desplazan 90 grados, producirán una desviación vertical. En los receptores de televisión se emplean las dos y además circula por ellas una especie de corriente muy particular denominada diente de sierra. Una corriente en diente de sierra se distingue por crecer lentamente para regresar luego de repente al valor inicial. El haz electrónico se mueve por la pantalla de modo similar. Un avance gradual y un retorno brusco. De este modo, las bobinas de desviación horizontal hacen que se vayan trazando las líneas en una rápida sucesión. Las de desviación vertical desplazan el haz de arriba a abajo con una velocidad mucho menor. Ahora funcionan a la vez los dos juegos de bobinas. Un sistema de desviación por el estilo de este, con electroimanes separados,
Funcionará en realidad, pero se obtienen mejores resultados con un núcleo anular. Este se hace de un material magnético llamado ferroxcube. Estas bobinas regulan la desviación vertical, en tanto que las segundas lo hacen con la horizontal. La unidad de desviación completa se devana de este modo para que encaje perfectamente en el cuello del tubo. El sistema de desviación ya está completo y el tubo puede ponerse en funcionamiento. Como hemos visto, la cantidad de electrones emitidos por el cañón electrónico está regulada por la tensión aplicada al cilindro de Benelt. Por eso, si se aplican a este cilindro las señales procedentes del transmisor de televisión, el haz electrónico se comportará de acuerdo con ellas. El brillo del trazo luminoso se modificará y en la pantalla aparecerá la imagen de televisión. En el método habitual de mezcla de colores mediante la adición de pigmentos, se observa que el amarillo es uno de los primarios. Los resultados de color. Imagen,